Bueno, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga. A los que no he saludado, bienvenidos a este tiempo maravilloso de edificación, de aprendizaje, de fortalecimiento espiritual. Entendemos que lo que estamos manejando en este día tiene que ver con el fundamento de la iglesia y fue un desarrollo bastante extenso en donde hubieron concilios y todo para poder cimentar las bases de lo que es la iglesia como tal, y sobre eso debemos de basar nuestra fe precisamente para no dejarnos desviar por todo lo que nosotros estamos viendo, como llamamos hoy por hoy, temas doctrinales. Y estamos trabajando lo que es el capítulo número 9 del libre albedrío, ¿cierto? Vimos la semana pasada el primer punto de este capítulo. En realidad, pues bueno, fue o ha sido de gran edificación. Hoy vamos a continuar precisamente con lo que vimos la semana pasada con respecto a que el hombre tenía una libertad natural y tenía poder prácticamente para elegir qué hacer con su vida, ¿cierto? Sin embargo, antes de comenzar vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana, que su Espíritu Santo ministre en nuestro corazón y nos enseñe cada día más su palabra. Precioso Rey, maravilloso Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por cada vida, Señor, que dispone en su corazón a aprender más, a ser edificado, Señor. Gracias porque el anhelo, Señor, que tú pones en nuestras vidas es precisamente para ver una iglesia, en este caso, un equipo de trabajo fortalecido, Señor. Un equipo de trabajo y una congregación para los que vienen, Señor. Aparte del equipo de trabajo, Señor, para construir, Señor, una fe fuerte, Señor. Una fe poderosa. Una fe que le lleva a permanecer en todo tiempo en la presencia de Dios. Una fe, Señor, que día a día le lleva a prevalecer, Señor, inclusive ante las circunstancias, Señor. Una fe, Señor, que constantemente nos llevará a mantenernos en victoria, Señor, porque a eso nos llamaste, Señor, a estar allí bien cimentados, Señor, para que nunca nos dejemos desviar, Señor, de el enemigo, de nuestros pensamientos, aún inclusive de los falsos maestros, falsos profetas, Señor. Una fe que nos lleve a perseverar, Señor, hasta el final. Gracias, poderoso Rey, por este tiempo, por cada vida. Bendecimos, Señor, este momento y te pedimos, Señor, que tú obres, Señor, en la profundidad de nuestro corazón, que traigas claridad, amado Dios, Señor, a nuestros pensamientos, Señor, porque sé que aún dentro de la iglesia surgen muchas preguntas en donde no tenemos respuesta, Señor, pero aún inclusive en esta confesión tú nos ayudarás a comprender un poco más, Señor, el porqué a veces de las cosas. Bendice, Señor, a cada persona, Señor, y ayúdale aún conforme a cada necesidad. Fortalécelo, Señor, y sé tú allí tomando el control de todas las cosas. Si venimos cargados, afligidos, Señor, te pido que hoy traigas paz a sus corazones, Señor, que esa confianza que debe reposar en nuestras vidas nos lleve cada día, Señor, a superar, Señor, cualquier tipo de prueba u obstáculo, Señor. Te honramos, poderoso Rey, te bendecimos, Señor. A ti sea la gloria, el honor, la alabanza y la adoración. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, a los que acaban de llegar, muy buenos días, el Señor les bendiga. Bueno, entonces vamos con nuestro segundo punto. Espero que usted pueda tener la confesión allí. Si no la tiene, a la salida me la pide, yo se la envío por su WhatsApp y con eso usted sabe que estamos trabajando, que estamos leyendo. Recuerde que todo esto que se desarrolló es bíblico, entonces es un trabajo exhaustivo precisamente para mantener a la iglesia fiel y firme en los fundamentos que Dios ha estructurado. ¿Listo? Entonces estamos trabajando lo que es el libre albedrío, capítulo número 9 de la confesión de fe. Recuerde que esta es una confesión bautista del año de 1689 para
que la iglesia no se desviara. Pero porque es bautista no quiere decir que nosotros pertenezcamos a la denominación bautista, no. Nosotros, como siempre lo hemos dicho, somos cristianos, aunque los bautistas son cristianos también, pero queremos basar nuestra fe precisamente en lo que dice la palabra, únicamente en ella. Entonces creemos que no necesitamos tanto de si hago parte de esto, si hago parte de esto, sino que hacemos parte de Cristo Jesús. Amén. El libre albedrío, vamos a trabajar hoy el punto número 2. En la semana pasada trabajamos el punto número 1 y el punto número 2 dice lo siguiente: el hombre en su estado de inocencia tenía libertad, una vez más se nos dice tenía libertad y poder, pero en este caso dice la confesión de fe, para hacer lo que era bueno y agradable de Dios. El hombre tenía la capacidad para hacer lo que es bueno delante de Dios, o tiene la capacidad para hacer lo que es bueno delante de Dios. Esto es importante porque más allá de saber que el hombre falla, el hombre peca, ¿cierto? Viendo lo que fue Adán y Eva, ahorita lo vamos a ver un poco, viendo este diseño que Dios realiza en su perfección, también lo veremos ahorita, este hombre termina desobedeciendo y termina pecando, ¿cierto? Pero Dios le ha dado la facultad de hacer el bien. Y es importante tenerlo claro porque si no fuera así, entonces el Señor no le hubiera dicho de este árbol no comerás. Quiere decir que tenía la capacidad de decir no voy a comer, como tenía la capacidad, lo veíamos la semana pasada, de decir si quiero comer, lo hago, no importa. Sin embargo, este segundo punto se nos dice muy claramente que el hombre en ese estado de inocencia, de perfección, tenía la libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable delante de Dios. Y no la tenía solamente, la tenemos. Tenemos la capacidad aún de tomar buenas decisiones y hacer la voluntad del Señor. Para esto vamos a leer lo que es Eclesiastés capítulo 7 versículo 29. Eclesiastés capítulo 7 versículo 29. Vamos a leer la parte A y B. Dice la palabra del Señor allí: mira, solo esto he hallado, dice Eclesiastés, en este caso Salomón, mira, solamente esto he hallado, que Dios hizo rectos, ¿a quiénes? Hace rectos a los hombres. Este pasaje nos lleva a nosotros a ver algo muy importante, y es que en su creación, en su formación, nos lleva a nosotros a identificar, es que se me perdió, perdónenme un segundo, nos lleva a nosotros a identificar que en su diseño original Dios crea al hombre y a la mujer perfectos. Eso es bueno tenerlo claro. Nos crea perfectos, y esto nos remite a Génesis capítulo 1, 27, en donde el Señor nos dice que nos creó a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. ¿Y esto qué significa? Que cuando nosotros fuimos creados perfectos para hacer el bien. Eso significa imagen y semejanza de Dios. Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es santo, por lo tanto nos corresponde a nosotros hacer lo mismo, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y a nosotros ser escogidos, en este caso por el Señor, disciernan ustedes qué es lo que nos corresponde hacer. Aunque tengamos decisión propia, aunque tengamos voluntad propia, ¿qué creen ustedes que nos corresponde a nosotros hacer?
perfectamente la voluntad de Dios. Y esta frase es buena imagen y semejanza de Dios porque alude lo que es la creación humana, y en este aspecto vamos a ver a Dios actuando en esa rectitud y mostrándonos lo que es el camino, mostrándonos, en este caso viendo a Jesús, lo que es la verdad y mostrándonos lo que nos lleva a nosotros a participar de una vida eterna. Pero mire lo que dice Job, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra del Señor: recuerda ahora quién, siendo inocente, ha perecido jamás, o dónde han sido destruidos los rectos. Bueno, acá ya hay algo complicado por lo que Job estaba pasando. Sabemos y entendemos que habían unos amigos allí que estaban tratando de escarbarle a Job cuál era su pecado y cuál era la condición por la que estaba viviendo. Pero hoy en Cristo Jesús, por medio de la gracia, las cosas tienden a ser un poco diferentes. ¿En qué sentido o en qué aspecto? En que al ser rescatados por Cristo Jesús, al ser redimidos por su preciosa sangre, por ese sacrificio, nosotros somos llamados justificados. Y al ser justificados vamos a encontrar lo que es la rectitud, lo que es la santificación, ¿cierto? Apartados para Él. Nosotros, los que permanecemos en Él, no seremos destruidos. Eso es bueno. Lo que no es bueno es hacer lo malo, es hacer contrario a lo que Dios nos enseña. Eso es lo que no es bueno, porque vamos a encontrarnos en problemas, tan grandes problemas que muchos se acostumbran a vivir de esta forma, aún estando dentro de las mismas iglesias y aún no entendiendo que al final de los tiempos, cuando seamos llamados a juicio, podemos perecer. ¿Por qué? Porque no hay rectitud. Porque no hay rectitud. Y es muy lamentable, pero muy lamentable, el saber que hago parte de X denominación, X religión, decir que yo creo en un Dios, pero nunca obedecer a lo que Dios ha demandado, y peor aún, como dice la palabra del Señor, muchos se han desviado, creo que esto lo dice Juan, y aquellos que no crean en Jesús, aquellos que digan no es suficiente Jesús, no es necesario Jesús, allí vamos a encontrar personas totalmente apartadas, y a esto nos lleva a esta sociedad. Hoy vamos a predicar un poco con respecto a todo este tema. Hay otro pasaje bastante hermoso con respecto a esto, y tiene que ver con Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Dice la palabra del Señor: la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son ¿qué? Justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Aquí no está mostrando la esencia de Dios. Él es la roca, declara aquí Moisés. Su obra es perfecta, todos sus caminos son justos. Dios, mostrando atributos, Dios de fidelidad y sin injusticias, justo y recto es. ¿Qué creen ustedes que nos corresponde hacer a nosotros? ¿Cómo debemos nosotros de vivir, de comportarnos? Pues iglesia, acá hay un término muy importante, porque esto también habla de, o la traducción habla de derecho. ¿Qué quiere decir este tema de derecho? Que debemos andar en esa rectitud. Decía acá una hermana que se congrega acá,
que su hermano siempre le ha dicho y le ha enseñado: usted siempre tiene que andar derechito, derechito, derechito. Y es verdad. ¿Ustedes no saben que como cristianos pendemos en un hilo? Fácilmente dice la palabra que por mirar hacia atrás ya podemos desviarnos del camino, del arado. Por eso el Señor dice: ni a derecha ni a izquierda. O sea, estamos como que en el centro, que es Cristo Jesús, en esa rectitud. Por eso este derecho es opuesto a lo que es torcido. Todo lo que sea torcido nos puede desviar. Y vuelvo y repito, esta sociedad, este siglo XXI, todo lo que estamos viendo ha perjudicado la vida espiritual no solamente de los jóvenes, sino de más de un adulto que se ha dejado subyugar y someter por lo que es el sistema. Cuando se acabe esta generación, ¿qué será de estos muchachos? ¿Tienen claro que son ustedes quienes se tienen que levantar a enseñar estos fundamentos? ¿Tienen claro que se tienen que levantar a ir en contra de todo lo que es torcido? Y estoy hablando también con adultos, porque es nuestra labor y es nuestra tarea. Entonces, como dice Eclesiastés, prácticamente estos, ya hablando del punto B, del punto final, perdón, de Eclesiastés 7:29, buscaron sus formas, sus maneras, sus artimañas para hacer ¿qué? ¿Lo tenemos en pantalla? Eclesiastés 7:29, para hacer el mal. Buscaron la forma para hacer ¿qué? Desafortunadamente tenían la capacidad de hacer el bien, terminaron haciendo mal, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Otras traducciones especifica para hacer el mal. ¿Dice allí qué? Perversión. Más fuerte. Perversión. Ahora, entendiendo esto, que podemos tomar buenas decisiones. Vamos a poner un ejemplo claro ya que viene a mi mente. ¿Qué fue lo que hizo José? Tenía que correr. Donde esta mujer le ponga una garra encima, hermano, le aseguro que allí cae. Corrió. Porque no quería fallarle ¿a quién? A su Dios, a su Señor. No, él no estaba pensando de pronto si iba a venir a su esposa, no, que él quería guardarse, no, él estaba siendo, o enseña la palabra, que era temeroso a Dios, y eso debe de estar en nuestro corazón, amén. Parte final de este segundo punto, dice la confesión de fe: pero era inestable y podía caer de dicho estado. ¿Cuántos saben que podemos caer de dicho estado? Hay muchas personas que se sienten confiadas. Y en Cristo Jesús podemos estar confiados siempre y cuando nuestras vidas sean vidas, por eso recalcamos tanto, de someterse a Dios todo el tiempo. Si yo estoy en la casa de Dios, si yo estoy en la presencia de Dios, ¿será que le vamos a dar lugar al diablo? Si yo estoy en la presencia de Dios, si yo aprovecho muy bien el tiempo, en vez de poner una serie, en vez de poner la internet, en vez de poner otras cosas que de verdad nada que ver, sí hay cosas buenas, yo no puedo decir que no, pero fácilmente podemos caer en la tentación, podemos caer en el pecado, y peor aún, la palabra de Dios habla de todo esto. Y es allí en donde se revela el corazón del hombre. Este era así. Claro, estaba leyendo en estos días en mis tiempos devocional lo que es la primera carta de Juan, y es tremendo, hermanos. Es muy tremendo
el darnos cuenta de que existe un pecado para muerte, en el cual Juan dice, y les digo algo, ni siquiera oren por ellos. Y este texto me arroja a Hebreos, en donde me enseña del pecado deliberado, de una persona que se acostumbró a pecar y a pecar y a pecar. Hermanos, nuestra labor como iglesia es orar por ellos. Pero ¿qué dice Juan? No lo hagan, está perdido. Es tremendo. Y mira, iglesia, y de pronto nosotros estamos orando por nuestros familiares, clamando por nuestros familiares. ¿Y qué vamos a saber si Dios tiene propósito con ellos? Sí, guardamos la esperanza, clamamos por ellos, le pedimos al Señor, pero Dios tiene todo el control, el designio le pertenece a Él. Y es fuerte el yo saber que quizás por los muchos familiares que he estado rogando y clamando, ya están designados a la perdición, porque por más que se les hable, aún inclusive a los mismos cristianos, por más que se les diga, hermano, esto está mal, antes se molestan, como si uno les estuviera haciendo mal o daño. Queremos rescatarlos del fuego, pero la gente piensa que nos estamos metiendo contra ellos. Y es triste el saber que todo esto tiene un designio. Mire, hermanos, ¿qué dice Génesis 3:6? Bueno, todavía tengo un poquito de tiempo. Génesis 3:6. ¿Qué pasó allí? ¿Se acuerdan? Hay una conversación como muy grata. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era ¿qué? Agradable a los ojos, y que el árbol era deseable, pero hay una razón. ¿Para qué? De pronto los demás árboles simplemente llenaban la pancita, suplían una necesidad, ¿cierto? Pero este árbol, como le dijo la serpiente, podía darles sabiduría, darles el conocimiento del bien y del mal. Entonces dijeron, wow, esto está maravilloso, esto está genial. Y acá podemos darnos cuenta cómo fácilmente esos caprichos que inclusive pueden haber en nuestro corazón, en nuestras vidas, fácilmente nos llevan a participar de esto. ¿Quién no quiere poder? ¿Quién no quiere riquezas? ¿Quién no quiere fama? ¿Quién no quiere ser importante? ¿Quién no quiere inclusive como cristiano mostrarte ante la sociedad? Y aún inclusive se lo atributen a Dios. Mire todo lo que yo he ganado, mire todo lo que yo he tenido gracias a Dios. Pero ¿qué dice el Señor inclusive en Apocalipsis? Tú dices que eres rica, pero te digo que eres la más desventurada, la más pobre de todas, porque su corazón estaba lejos de Dios. Mientras buscamos todo esto, perdemos las grandes riquezas espirituales. Pero había otra iglesia pobre, hablo de materialmente, pero ¿qué le dijo? Pero tú eres la más rica de todas estas. Entonces, esto no se mide por lo que yo pueda lograr u obtener materialmente. Esto se mide por lo que yo pueda tener realmente en mi interior. Y sí, acá se explica que quizás Adán no fue directamente engañado por la serpiente. ¿Quién fue? Eva. Pero ya aprendimos un día de que este hombre no estaba como muchos lo predican, por allá trabajando, colocándole nombre a los animales. Dice la palabra explícitamente que él estaba ahí con ella. Ella comió y le dijo, tome, un pasamanos. No fue capaz de decirle, no lo hagas, no lo hagas. Este hombre termina también pecando, pero ¿quién fue engañada? ¿Quién es? Eva terminó pecando desafortunadamente. Y aquí es donde se hace fuerte la tentación. ¿Qué están diciendo allá las mujeres? Por culpa de Eva estamos como estamos.
Los sacerdotes no estuvieron allí. El árbol era bueno para comer, era agradable a sus ojos y además codiciable para alcanzar sabiduría. Pues no era fácil. No era fácil, hermano. Yo les aseguro que usted, estando en una condición económica mal, puede inclusive ver un negocio que lo aparta fácilmente de Dios. Porque esa es mi necesidad. Y es difícil quizás no ceder a esto. Y aún más, a veces está como tan escondido que no nos damos cuenta que esto a veces proviene del enemigo. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Entonces, como no era fácil, la mujer no se resistió. Tomó de ese fruto y comió y también le dio a su marido. ¿Qué pasó aquí? Que el pecado por primera vez, así como el matrimonio, fue consumado. Y a partir de ahí, no le van a echar la culpa a ellos. Somos los paganinis de todo. Esa es nuestra naturaleza. Acuérdese lo que vimos la semana pasada. Tenemos decisión, voluntad propia para tomar decisiones. Entonces, el hombre y la mujer hasta entonces han vivido juntos en comunión, pero vemos que esta participación los lleva a ellos a pecar. Pero en primera instancia fuimos creados en inocencia. Inocencia, ¿listo? Ahora, al estudiar lo que es en este caso el capítulo de Génesis, siempre debemos empezar a distinguir, hermanos, hay que distinguir netamente entre la tentación y el pecado. El maligno habría podido multiplicar e insistir constantemente en sus mentiras durante largas horas, durante largos días. Si como hombres y como seres humanos, en este caso como Adán y Eva, le hubieran dicho que no. Si nosotros decimos que no ante las tentaciones, el enemigo puede hacer pataleta, todo lo que quiera. Al final, dice Santiago 4:7, que si yo me someto a Dios y resisto al diablo, Él tendrá que huir de cada una de nuestras vidas. El enemigo puede hacer lo que quiera, por eso es importante conocer lo que es la voluntad del Señor. Hay que tener presente esto, hermanos. Esas insinuaciones diabólicas quieren llevarnos a desobedecer y destruirnos, apartarnos por completo del Señor. ¿Qué dice primera de Juan 2:16? Y ya termino con esto. Acá lo que vemos, por hacer el mal, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, es claro, no provienen de Dios, no provienen del Padre, sino ¿de dónde? ¿Somos parte de qué? ¿Somos parte de qué, iglesia? Para ser sinceros, este tipo de concupiscencias puede estar allí enraizada en nuestra alma, en nuestro espíritu. Esto es lo que me lleva a mí a actuar. Por eso vemos la caída original. Por eso vemos esa primera caída. Y lamentablemente con Adán, la raza de Adán termina cayendo. El caso hubiera sido totalmente diferente si la mujer no hubiera caído. Ahora, la pregunta que muchos hacen: si Dios es tan bueno, si Dios nos creó de esta forma, ¿por qué no impidió que la mujer
no pecara. Si Dios es tan bueno y nos creó tan perfectos, ¿por qué no ayudó a esta mujer? ¿Por qué antes de no le cortó la cabeza? La pregunta que muchos, inclusive teólogos, se hacen y la misma iglesia se hace, que no saben responder ante muchas personas, es por qué el hombre termina pecando. Dios sabía que iba a pecar. ¿Ustedes qué responderían? Hermanos, por eso es el libre albedrío. Lo dijimos la semana pasada, si no nos hubiera quedado como robot. Pero ¿justifica mi pecado hoy por hoy? No. Si usted lee Juan, se va a dar cuenta que o somos o no somos. Lea Juan, por ejemplo, capítulo 8, el Evangelio de Juan. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Que tengamos luchas y que tengamos batallas es totalmente diferente. Por eso vuelvo y repito, creo que eso está en el capítulo 5 de la primera carta de Juan, no recuerdo, capítulo 4. Es allí en donde se habla del pecado de muerte y en el pecado que no es de muerte. Un pecado que no es deliberado, que fallamos inconscientemente, pero es un pecado que me lleva a humillarme delante de Dios, apartarme de todas estas cosas, de pelear y de batallar. Pero el pecado deliberado sí nos tiene descalificados. Hermanos, hay que concientizarnos que lo que está en juego de una manera individual es nuestra alma. Es nuestra alma. ¿A qué le vas a dar prioridad? Listo, si tuviésemos la capacidad de solamente hacer el mal y no el bien, aceptable. Pero Dios nos creó de una manera perfecta, a imagen y semejanza, para decirle a todo esto no, cerrarle la puerta al diablo en la cara. Él no está para nada feliz viendo una iglesia que se levanta a buscar a Dios en santidad. Quizás en muchas iglesias sí estará feliz porque no se toca el tema del pecado para nada, solo el evangelio de la prosperidad. Y cuando hablo de evangelio de prosperidad no me remito solamente a temas financieros, sino el ver todas las locuras y de las participaciones que hay dentro de la misma iglesia. ¿De qué me sirve profetizarle al oído? ¿De qué me sirve imponerle manos? ¿De qué me sirve que caiga un personaje? ¿De que bote espuma? Porque lo hemos visto. Y al otro domingo estaba ahí al frente otra vez. ¿Le pasó? Todos los domingos acá al frente. ¿Libres de qué? Si la palabra de Dios no es suficiente para entender quién soy yo en mi naturaleza humana, al tener una voluntad propia, al saber que puedo hacer tanto el bien como el mal, pues nosotros tomamos también las decisiones. Dios nos ha preparado todo, nos ha equipado, y ¿sabe qué me ha quebrantado aún más? El decir que el Espíritu de Dios está dentro de mi vida. Eso me debe de dar más tristeza, más dolor. Hoy que está dentro de mí y yo viviendo como vivo y yo haciendo lo que hago. No, por eso es que llegamos a la conclusión y decimos o está o no está, hermanos. O nos convence o no nos convence. Yo les repito que tenemos luchas, pero ¿quién nos ayuda en todo esto? Hermanos, en cualquiera que sea el caso, reitero, el pecado es toda decisión de la voluntad humana que es contraria a la voluntad de Dios. Cuidemos nuestras almas, cuidemos nuestras vidas. Los jóvenes que están acá, ustedes son esa generación que se van a levantar. No cedan, porque les van a ofrecer cosas muy agradables,
muy tentadoras. Cosas que inclusive tú pensarás que no veo ningún pecado por ningún lado. Al contrario, voy a crecer, voy a ser más importante. Sí es necesario que estudie, sí es necesario que se capacite, sí es necesario que se preparen, pero allá van a tener la tentación más grande, en las universidades. Allá donde ustedes van a mostrar el valor, los principios a Cristo. Pues necesitamos gente preparada dentro de la iglesia. Necesitamos que esos dones que Dios les da, ese talento que Dios les da, pueda servir dentro de la iglesia. Ingenieros, abogados. Necesitamos gente que pueda ayudar para trabajar con la gente de la congregación. Pero allá definimos, allá se define si yo voy con mi mamá y con mi papá por obligación, porque me toca. Allá se define todo, aún inclusive como padres, papás que suben a sus niños van a tener una reunión en estos días. ¿Sabe por qué? Porque allí se está definiendo lo que nosotros estamos enseñando en casa. Allá no suben a adorar, allá no suben a aprender, suben a jugar. ¿Sabe quiénes van a ser ellos mañana? No somos la iglesia los que tienen que trabajar con sus hijos, lo hacemos en los espacios que nos lo permitan. Y creo que este año lo hemos hecho. Estamos tratando de ministrarles constantemente, de enseñarles constantemente, reuniones los sábados, reuniones los domingos. En el comedor trabajamos entre semana y trabajamos fuertemente con ellos. Ustedes no se imaginan, les invito a que vengan un lunes, un miércoles, un viernes, para los que se cuestionan por cualquier cosa, porque piensan que eso es acá, nos han dicho que nos lo comemos nosotros. No, eso tiene un fin. Pero el mayor trabajo, y le decimos a estas mamás que están en el mundo, la responsabilidad de ustedes. Ayúdenos. Es la nueva generación. Es la nueva generación. Hermanos, hay que enseñar todo esto. Si estamos tambaleando como iglesia, ¿qué van a hacer de nuestros jóvenes? Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu enseñanza, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esto es el inicio, Señor, inclusive de este punto del libre albedrío. Pero te damos gracias, poderoso Rey, porque podemos aprender quiénes somos nosotros. Lo importante de permanecer en ti, Señor. El saber que tú te has constituido como Rey, sacerdote y juez de nuestras vidas. El saber que cuando hacemos parte de tus propósitos y luchamos, Señor, contra cualquier situación, tú intercedes por nosotros, Señor. ¿Cuántas veces no hemos sido tentados? ¿Cuántas veces no le jalamos la pita o no le soltamos mejor la pita al diablo? Pero cuando recordamos, Señor, que tú eres santo y que yo no puedo ceder, arranca esa lucha. Pero esa lucha también es buena porque tu Espíritu nos está diciendo que lo que probablemente estamos a punto de hacer está malo. Y nos abstenemos, Señor. Ayúdanos como iglesia. Ayuda a cada persona que en este día ha venido a aprender de tu palabra. Sí, Señor, somos confrontados con la Escritura y a veces nos duele y estamos en desacuerdo. Pero cuando recuerdo que es palabra tuya, ¿qué más podemos hacer sino someternos, Señor, a tu voluntad? Porque nuestra voluntad, Señor, como lo decíamos aquí, ese pecado, Señor, está quizás enraizado, Señor, en nuestra alma.
Y es entender la lucha constante que tenemos a diario, Señor. Podemos exponernos tan fácilmente, Señor. Podemos pensar que todas las cosas las hacemos allí en lo secreto y tan ocultamente, que solo tú conoces, Señor, si estoy haciendo bien o mal. Que no necesito, Señor, dejarme ver de las demás personas para saber que estoy fallando, pecando. Necesito saber que tú conoces todo de mí. Adán, ¿en dónde estás? Adán, ¿en dónde estás? Escondido quizás, avergonzado, tapándose esa desnudez. Ayúdanos, poderoso Rey. Ayúdanos a ser fiel. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Ayúdanos a guardar nuestro corazón. Ayúdanos a mantenernos sumergidos en tu palabra, en tu presencia. Fortalécenos en el día a día porque estamos expuestos, Señor. Guárdanos, Señor, de tropezar y de caer en el mal. Bendice hasta cada persona que está en este lugar, Señor, y llévalos a actuar para bien, porque esa es la muestra, Señor, de la verdadera iglesia. Una iglesia que un día, Señor, será elevada, Señor, por los cielos. Porque es santa, porque es pura, porque está sin mancha. Gracias por tu amor inagotable. Gracias por ese amor tan profundo que nos das. Y gracias por enseñarnos todas estas verdades, porque allí nosotros, Señor, podremos ver tu gloria y tu grandeza. Te honramos, Papito Santo, te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria, el honor, la alabanza y la adoración. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis